¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy probaremos al Triad, chicos. Veremos si es verdad que el Triad ha regresado al meta, chicos. Ya saben que pues el meta actual que está muy pero que muy lleno de Asimods es una locura total. Y bueno, al parecer Triad ha llegado al rescate para aquellos que no poseen, pues por así decirlo, una pesadilla viviente. O diría una Ceres, pero más que todo aquellos que quieran un mayor factor de daño al momento de hacer el múltiple y usar la etiqueta, ya que Triad, pues si lo equipamos con velocidad, puede superar a cualquier Asimod, porque de velocidad base es mayor. Y bueno, full daño sería lo ideal, ya que tiene uno de los mayores porcentajes de daño múltiple. O sea, porcentaje, no cantidad, porcentaje, lo cual puede hacer una cosa. Para darles un ejemplo, ahorita mismo apenas lo arme, lo entraremos en comparación con la pesadilla viviente. Ahí como ven, mi pesadilla viviente pues pega los 31.300 y algo de múltiple, casi 31.400 si no me estoy equivocando. Así que vamos a ver. Más que todo, chicos, quiero que vean la diferencia de daño múltiple que puedo hacer. Más que todo para aquellos evos bajos e intermediarios que de casualidad tengan Triad y a lo mejor cuando hacen un múltiple con pesadilla, un múltiple con Ceres, a lo mejor uno de esos Asimod ustedes teniendo Zeus, porque mayormente este caso lo vas a usar si tú tienes Zeus, ¿verdad? Y se queda por un pelito, no te da el daño, lo cual me pasa. Lo malo, estamos en Evo alto y casi la diferencia de Evo cuando te topas con alguien o es mayor o es menor, ¿me entiendes? O sea, o es mucho mayor para este tipo de casos. Así que, ok, equipamos al Triad con velocidad level 3. Dirán, Manu, ¿eso bastará para los level 5 Asimod que te encuentres? Sí, un level 3 en Triad te alcanza para ganarle incluso a Asimobs con level 5 de velocidad. Obviamente lo ideal sería armarlo con mayor para cualquier cosa, pero 10 de velocidad es muy raro encontrar por ahí. Y obviamente full daño, chicos, porque es lo que queremos. Así que, ¿dónde está mi orbe de ataque level 5? Aquí está. Y le pondremos un level 4. Tampoco me quiero quedar sin level 5 de ataques. Así que, ok. Ahí, como ven, pegamos de múltiple esos 43.900, ¿no? 43.900, ojo, 43.000. Y la pesadilla, ¿recuerdan la cantidad? 31.000. Ok, hay una diferencia de 12.000 puntos, lo cual en tema de porcentajes es que casi un 40% más de daño. Uf, se nota, ¿no? Se nota. Lo bueno es que la pesadilla puede debilitar un pelito, aunque no hace mucho la diferencia. Pero ojito, un 40% más de daño en el tema de los múltiples, como he dicho, puede hacer la diferencia cuando te enfrentes a esos Asimod y quieras hacer un múltiple y tú poseas Zeus. Así que eso es lo que quiero establecer primero en el video, que significa que Triad sirve solamente para ese rol. Obviamente en la cantidad de puntos que me encuentro y el nivel de Evo va a ser un poco difícil encontrar los Asimobs, pero igual lo vamos a hacer. Así que, ok, rival interesante que al parecer tiene Aratomis. Creo que tiene Aratomis, así que, ok, voy a ir con este equipo, o sea, sinceramente voy a ir mejor con este equipo. Podría ir también con Yama Sensei, sí es verdad, mejor voy con Yama Sensei. Manu, no seas guarrito. Queremos enfrentar a Asimobs, no queremos unirnos al Asimod, así que, ok, full respuesta. Bueno, lo malo es que, pues, obviamente, el Triad aquí sufriría, ¿no? Sí, sufre. Si fuera el de Forta Escudo, no sufre, pero obviamente. Ok. Ay, qué lástima, aquí no me da el daño. Bueno, haremos un pequeño sacrificio con Triad. Sonó algo feo, pero pues es lo que queda. Es lo que queda, porque aquí toca un múltiple. Que ojito, Triad, como he dicho, uy, por una tontería no me da el múltiple para bajarme al de abajo. O sea, me va a tocar usar la etiqueta en el de abajo. Qué mala suerte. Bueno, ahora me pasa lo contrario, ¿no? Ok, muy bien, aguanta la respuesta. Creo yo que la aguanta por un pelito. Nah, grande el Triad, como te digo, 95% de escudo, ya saben, o sea que técnicamente 95% de su daño va a ser escudo. Que no se les olvide, Triad es el mutante con más escudo del juego, en el tema de porcentajes. Así que, ok, GG, sube un nivel. Y ok, espero toparme... Ah, me dieron 10 puntos. Uf.
Es que claro, y estos rivales, bro, ¿por qué me he puesto rivales? Ok, vamos a ver las venganzas. Este no me sirve. Bah, es que como les digo, es muy difícil encontrar rivales en estos puntos. Este lo superamos tremendamente en Evo. Isaías. Bro, en verdad yo creo que no voy a encontrar a Simot en esta cantidad de puntos, chicos. Tristemente va a ser así. Ok, así, así y así. Porque, bueno, la mayoría que tiene Asimov o ya está... Más que todo es porque a este Evo la gente está o farmeando o técnicamente anda por allí hasta que la podamos encontrar. Ok, mayor problema del equipo rival, obviamente es Archivista Eterno. Lo bueno es que nos da los daños, pero vamos a usarle directamente la etiqueta. O sea, vamos a avanzar este combate rápido para que me dé los 100 puntos. Y así yo poder, pues, encontrar un rival con Asimov para poder mostrar ese triad. Pero quería mostrarle principalmente el fundamento, porque obviamente el mejor ejemplo, ya te digo yo, el mejor ejemplo hubiera sido sin lugar a dudas hacerlo en mi cuenta secundaria. Pero el detalle, el súper detalle, yo no tengo triad en mi cuenta secundaria, así que obviamente no lo puedo probar. Que ahí literal el meta está infestado de Asimov, hasta decir ya, o sea, hasta decir ya. Y es algo realmente molesto y bueno, ahí hubiera sido la mejor forma de probarlo. Pero como lo he dicho, tristemente no tengo triad en mi cuenta secundaria. Ya ahí veré si alguien con triad de Evo intermediario o Evo bajo lo tiene y lo ha hecho. Y bueno, y podré traerles a lo mejor una mejor perspectiva. Pero, ok, 100 puntitos por fin. Vamos a ver si cambiando aparece alguien más. Ok, Stalin. Uy, lo malo es que, casualidad, este combo, doble Asimov pesadilla, counterea este triad. Pero igual lo intentaremos, igual lo haremos. No, sí, lo counterea totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente me bloquea el llevar Zeus. Ay, me bloquea el llevar Zeus. Que podría llevar Borrasca y doble Zeus, tal vez. Pero si tiene un orbe de vida, perdería. Así que, ok, voy así. Voy así. ¿O era así? ¿Así? Y... bof, no me aseguro nada, ¿no? Pero igual vamos a intentarlo. ¿Estaba yo queriendo que me salieran Asimov? Pues aquí tienes, Manu, aquí tienes. Lo malo es que esta defensa counterea ese combo. O sea, tú llevar Asimov Zeus, bueno, os digo, Triad Zeus, pues la pesadilla se va a one-shotear al Zeus sí o sí. Sí o sí. Uf, qué combo más peligroso, la verdad. Ok. Perdón, chicos, la congestión nasal. Bueno, o sea, no hay que pensarlo. O sea, tenemos que llevarnos directamente uno de sus Asimov. ¿Seremos capaces de aguantar un múltiple? Creo que sí. Sí, lo aguantamos, El triad se echa, como he dicho. Bro, madre mía, miren a lo que ya he quedado de vida. Uf, qué asco, bro. Ok, individual por... ¡No, pesadilla! ¡No te quedes a 6000 de vida! ¡Ay, qué mentira! Ah, qué... Bro, qué mentira, bro. Se ha quedado a 6000 de vida. Qué Bro, y miren el escudo. Oh my god. Ok, También te quedas sana... Bro, de verdad que me están troleando. Me están troleando. Es increíble lo que ha pasado en este combate, chicos. Es increíble. Ya, quiero corroborar. Ok, sí, metí el asteroide correcto. No, bro, ¿dónde está el asteroide? Perdón, este es uno que acabo de leviar, por eso tiene level 3. Es el que hice por emergencia de tag, porque los que uso son este. Bro, ¿puedo darle a la X? Ok, lo que uso son este y el otro, ¿dónde está? El otro que uso. O sea, simplemente para asesorarme de que mostrarles que no me he equivocado. Aquí está. Sí, tú. Y el de Forta, madre mía, como que tendré que mejorarle esos orbes. Qué mala suerte, bro. Qué mala suerte. Por nada me dio el daño, por nada. Ok, vamos a intentar ganarle de una forma diferente. Lo malo es que el rival tiene tanta diferencia de Evo que, ok, aunque yo meta Borrasca, el Zeus creo que no se one-shotea al rival. Si quieren podemos verlo. Madre mía, de verdad, qué mala suerte. Ok, ya sé, voy a hacer lo siguiente. Obviamente vamos a llevar el triad, como les había dicho. ¿Dónde está? Triad.
porque es el protagonista. O sea, disculpen si no meto a alguien más, pero es el protagonista. Y el asteroide de Forta. Y tenemos que usar la etiqueta obligatoriamente. Así que pesadilla múltiple. Ok, bastante daño. Uff. Y a lo mejor me he equivocado con el de Forta. Sí, por la pesadilla. O sea, más que todo por la diferencia de Evo. Buf. Terrible, hermano, terrible. Terrible. Bueno, a la próxima, si quieren, le ganamos con counter directamente. Le ganamos con counter. Ay, bro. Este combate acaso es imposible. ¡Qué asco de mutante, bro! Igual ya había perdido porque le sale crítico. Y obviamente si le sale crítico es combate perdido. Es combate perdido. Así que, ok. Podemos hacer un par de cositas, chicos. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Y podemos hacer... ¿Dónde está? Esto. Ok. Para ver. Si hago esto. Ok, etiqueta un Asimov, obviamente. Bueno, porque podía hacer a la pesadilla, pero va a quedar con vida un solo... es que un solo Asimov nos hace desastre. O sea, este combo podríamos hacer etiqueta a la pesadilla, lo cual pues no habría tanta necesidad. Un Zeus y el triad de múltiple one shot, pero va a quedar con vida uno. No, perdón, estoy súper equivocado. Colmillo no era borrasca, perdón, es borrasca. Ok, esperemos este sea el combo definitivo para que esto funcione, lo cual debería de hacerlo. Lo que pasa es que mi borrasca no está maxeado. Obviamente no se va a one-shotear al Zeus, pero supongo que se va a notar el debilitamiento un poquito. Bueno, miren, por una tontería no le doy one-shot. Así que bueno, para eso trajimos al triad. Luego triad múltiple y esto. Ok, esto sí lo podemos hacer. Lo que pasa es que claro, si trajera el doble Zeus no se podría, ¿no? Porque pasaría la falta del daño. Entonces allí entra el triad. También podría hacerlo la misma pesadilla, pero obviamente preferimos un triad contra pesadilla que una pesadilla contra pesadilla. Digo yo, ¿no? Creo que es más preferible. Así que, muy bien. Como siempre, chicos, o sea, no es que todavía me sé todos los combos, todavía estoy testeando cositas. Ahí como ven, ni siquiera tengo maxeado al borrasca, pero el borrasca perfecto para estas situaciones. Así que, ok, nos llevamos 100 puntos. Vamos a volver a probar el combo, porque ¿saben qué? Cuando yo vuelvo a intentar las cosas, el rival de repente se le activa un poder de meter críticos al 800%. Por cierto, si no curo al Zeus, perdón. La pesadilla igualito. Ok, tenemos que aplicar la misma técnica. O sea, si no usas etiqueta técnicamente contra una diferencia de Evo grande y te supera en Evo, que es lo mismo que acabo de decir, perdonen, hace un calor increíble, es GG. Si no hubiera diferencia de Evo, pues borrasca doble Zeus y porque no tiene orbe de vida. Si tiene orbe de vida, cambia las cosas. Pero si fuera a la par de Evo, o un pelitito más, o sea, súper chiquito, ¿cómo lo he dicho? Doble Zeus borrasca y listo. Pam. Ok. Y bueno, ya esto es una win. Borrasca otra vez, debilita. Voy a tener que maxearme el borrasca. O sea, 40 niveles. No es que sea mucha diferencia porque es un mutante de bajas estadísticas, pero claro, mientras pueda, se puede, ¿no? Hay que hacerlo. No es que se puede, hay que hacerlo. GG, 100 puntitos. Y lo malo, ¡ojo! Triple Asimov con diferencia de Evo, ojito. Pero es demasiada diferencia de Evo. Ok, yo sé que hay diferencia con la pesadilla viviente, pero cuando hay o sea, miren mi total, o sea, ya te digo yo que se nota. Y si tiene orbe de vida, pero bueno, como he dicho, lo estaba pidiendo, pues aquí me ha llegado. Así que yo hago esto.
Y para que el ejemplo sea lo mejor posible, llevaría mi segundo Zeus, pero tampoco lo he maxeado y se nota la falta de daño. Pero sin miedo al éxito, si no cualquier cosa podemos hacer otro combate, no importa si el video se hace largo o corto, me disculpan, o digo largo. ¡Buf! Madre mía, es que yo claro, llevo full Zeus y mira, bro. ¿Por qué justo cuando yo grabo este video me sacan 2 Asimov de full vida por la cara? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, me he equivocado de una manera como ustedes no tienen idea. No sé por qué pensé que era... Bueno, esto es derrota, o sea, hemos perdido, chicos, hemos perdido, o sea... Hemos perdido. O sea, su múltiple a ese nivel de Evo debe de pegar unos 90.000. Sin orbe de ataque, o sea, debe pegar 90.000. Y miren, tenemos 60.000 de vida, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ni que cambie de múltiple, que aquí como he dicho. Vaya locura, ¿no, chicos? Vaya locura, miren. 100.000, no 90, 100.000. Tócate. Es que la Asimov es un caso aparte. Es que la Asimov es un caso. Y miren. Es un caso. Pero increíble. Pero increíble. Ok, lo voy a volver a atacar. Pero ahora, pues el mejor combo. Obviamente tiene que entrar ese Triad. ¿Dónde está el Triad? Triad. Perfecto, Triad. El Zeus. Y ahora, ok. Nos llevamos al del medio. Al de abajo. Y claro, tiene Forta. Es que claro, no nos va a dar one shot con el nuestro de Forta, ¿verdad? Y lo peor, que la Asimov no importa si tiene orbe o no tiene orbe, o nuestro asteroide tenga o no tenga orbe, igual nos doblega el segundo turno, que eso es lo más roto y lo que hace decepcionante casi un poco al asteroide para enfrentar a la Asimov. Wow, madre mía, estos combates siempre son así. ¿Me serviría de algo llevar el de velocidad? Sí le aguanto el múltiple. Ok, voy a probarlo con el de velocidad. Voy a probar. Pero claro. Ok, necesitamos una etiqueta bastante altita. Que quite 300.000. Ok, pero este es el ejemplo que le quería dar. O sea, Zeus siempre no te va a dar el daño. A veces con tu pesadilla tampoco. Más que todo cuando tienen un orbe de vida. Y bueno, Triad, como he dicho, pega unos 13.000 puntos más. Y ok, creo que he calculado todo mal. El Manu como siempre. El Manu como siempre. Se me ha olvidado que el Asimov tiene Forta. No importa, nos vamos a curar con el asteroide. Nos vamos a curar con el asteroide de velocidad. Ok, como él es de Forta y nosotros de velocidad, no nos doblega en esta ocasión. No nos doblega, así que... Ok, esto puede ser... pero doble fortalecido pegará... Oh my god, no me digas que te da el daño. Por favor, que no te dé el daño para bajarte el asteroide. Por favor, que no te dé. Por favor, que no te dé. Guay, el Triad tampoco. Perfecto. Ok, entre el ataque del Triad y ahora el individual deberíamos de ganar. ¡Vamos! Grande Triad padreando. Si no es por el individual del Triad... Madre mía, Triad padreando. ¡Let's go! Esto fue un hermoso ejemplo del Triad, obviamente. Enfrentándonos full vida, tal cosa, algo que no hubiera hecho la pesadilla. Tal vez la pesadilla debilitara un poco. No, pero no iba... O sea, Triad es más tanque porque no importa lo que debilite, el Triad lo gana en escudo. Así que... ¡qué buen combate! Con esto nos despedimos del video, chicos. En verdad espero les haya gustado el video con Triad reviviendo en el meta. Así que ya saben, más que todo aquellos que están en Evos bajo y Evos intermediarios y de casualidad tienen congelado al Triad, el Triad de velocidad full daño es una increíble opción, a falta de la pesadilla. O incluso si tiene pesadilla va a haber algunos match, que match significa encuentros o partidos, donde el Triad puede sacar un poco más de valor. Y lo han visto ahorita mismo contra una
gran diferencia de voz. Lo que pasa es que Triad pues congenita un poco más con el tema de Zeus, igualmente que la pesadilla, ¿no? Para ese tipo de combos. Así que aquí tienen un claro ejemplo del Triad de velocidad full daño que revive y vuelve a entrar, pues diríamos en el meta, ¿no? Pero la respuesta correcta sería más al antimeta. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos, que todavía tengo muchos videos pendientes. También el de cómo counterear a Simod, aunque ya te digo yo que diariamente siempre estoy hablando de ello. Así que pues no se pierdan ninguno de mis videos, pues para estar al tanto siempre de el meta del videojuego. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Tono for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king and the queen. Hey yo.